Qué satisfacción esta mañana nuevamente encontrarnos a través de la magia de la televisión desde la capital de la República para darles a conocer sobre los temas que necesitamos saber, que necesitamos explorar y necesitamos tener toda la información que sea necesaria para formarnos un cabal criterio de los grandes temas nacionales e internacionales. Una de las noticias más importantes en las últimas horas da cuenta de que el dólar se está apreciando más, es decir, su valor se ha consolidado en el mercado internacional de los negocios, al punto que inclusive el euro ha bajado frente al dólar su cotización. Para ver qué es lo que está pasando en esta materia, tomando en cuenta que los ecuatorianos no podemos hacer abstracción de esta realidad, ya que nuestra economía es dolarizada, hemos invitado esta mañana al economista César Quintana. Él es catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias, economista, por venir. Este tema de que hay una cantidad de informaciones, que el petróleo baja, que tenemos problemas por ese tipo de asuntos para financiar el presupuesto general del Estado, y teniendo en cuenta que tenemos una economía dolarizada, vemos que se está apreciando esta moneda norteamericana. ¿Esto qué significa para un país como el Ecuador, tomando en cuenta que la moneda, no sé si de curso legal, porque en la Constitución no consta que el dólar sea moneda de curso legal, pero en las transacciones nosotros utilizamos la divisa norteamericana? ¿Qué significa esto de que el dólar se está apreciando en el mercado internacional y qué impacto, qué consecuencias tiene para con nosotros? Bien, nosotros utilizamos una moneda que no es nuestra, que es el dólar. Hasta el momento, hasta el día de hoy, está el tipo de cambio 1.23 dólares por cada euro, que más o menos en este año y hasta fines de año considero que se va a apreciar el dólar en un 25% frente al euro. Eso nos va a ocasionar dos problemas. Uno, que nos va a encarecer nuestras exportaciones y nos va a volver menos competitivos, y luego también va a incentivar tal vez las importaciones, porque nos volvemos con mayor poder adquisitivo para poder importar, y eso va a causar muchos problemas en la balanza de pagos, pero sobre todo en la balanza comercial, que se va a volver más negativa de lo que ya es. Es importante que la gente entienda, pues a veces los términos económicos son difíciles de digerir para la opinión pública. Cuando usted dice que se vuelven menos competitivas nuestras exportaciones, ¿por qué razón ocurre esto teniendo un dólar más fuerte? Porque se encarece. Nuestros costos de producción no se devalúan, entonces mejor se aprecian, entonces nos volvemos más caros. Pero por otro lado también, como le indicaba, al tener nuestra moneda con mayor poder adquisitivo podemos importar a menor precio, y eso va a causar, como le digo, un desbalance mucho más negativo en la balanza, sobre todo comercial. Y la balanza comercial es pues obviamente esta forma de equiparar entre lo que compramos y vendemos en el exterior, sí, ¿no? Y el hecho de que tengamos ahora una moneda como el dólar que estamos utilizando los ecuatorianos tanto a nivel interno como externo, esto desde el punto de vista, tomando en cuenta el mercado internacional, nos está beneficiando, está siendo contraproducente. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de estar dolarizados? Bueno, lo único que nos ha dado es estabilidad para poder planificar con mayor certidumbre horizontes económicos de cualquier actividad. Esta estabilidad es tal vez lo único que nos ha dado. Pero por otro lado, por ejemplo, con la apreciación del dólar, están saliendo capitales de América Latina y regresando a Estados Unidos porque se vuelve más atractivo. Entonces, esa es una de las formas que ha ayudado a apreciar el dólar. Es decir, y también pierde inversión. Y también que los commodities están perdiendo valor. Uno de esos es el petróleo, cuyo horizonte yo le veo que el precio se va a mantener por lo menos los primeros 6 meses del siguiente año, con una gran impacto negativo en los ingresos del país. Tomando en cuenta que ya los ecuatorianos tenemos un serio dolor de cabeza porque los precios en el mercado internacional del petróleo está bajando, como ya todos conocemos, ahora esta noticia de que el dólar se está cada día teniendo más valor en el mercado internacional, se está apreciando más. ¿Usted cree que esos dos elementos van a incidir y van a tener un efecto directo en la economía durante el 2015? Sí, primero, al apreciarse no van a venir muchas inversiones de acá, que de por sí el país no ha sido muy atractivo a las inversiones. Tenemos un promedio en estos últimos 7 años de entre 350 y 500 millones de inversión anual extranjera, y sobre todo está dirigido al sector energético y de comunicaciones, donde la ganancia es más alta. En cuanto a... O sea, no tenemos casi inversión extranjera. No tenemos porque nada. Apenas 500 millones. Frente ¿no? a 140.000, que por ejemplo fue la inversión en América Latina. Entonces no somos nada frente a Perú, 12.000, Colombia,
14.000, entonces 300, 400 millones no es nada. Y esto se va a agravar mucho más todavía. Cuando usted menciona este elemento, me trae a colación, el presidente de la República acaba de enviar a la Asamblea Nacional hace pocos días un proyecto de ley con el carácter de urgente para que se analice esta famosa ley de incentivos productivos y evasión fiscal. Pero cuando usted dice que esta apreciación del dólar va a desalentar que vengan inversiones extranjeras, vamos a estar en un problema, porque uno de los temas que está tratando este proyecto de ley del presidente Correa es tratar de atraer a la inversión extranjera directa. ¿Usted qué cree que va a pasar frente a esto? Yo creo que va a seguir el mismo panorama que hemos venido viendo estos últimos 7 años. No es muy atractivo venir a invertir aquí en el país. Y además de eso, la situación que le comento con la apreciación del dólar, entonces no creo que haya mayor inversión acá en el país. Y eso nos va a causar mucho más problemas del que tenemos, porque requerimos de grandes recursos para poder salir en este año. Dicen que la dolarización, y usted me corrige como experto, se mantiene cuando son más los dólares que entran que los que salen. Así es. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, este año el presupuesto que acabamos de aprobar hace unos días tiene un déficit de casi 9.000 millones. Si nosotros hacemos un rápido balance del impacto de la baja de precios, lo que no se alcanzó a recuperar toda la recaudación de impuestos en el país, normalmente el SRI siempre ha recaudado más de la meta fijada, pero este año no creo que lleguemos ni a la meta. Entonces vamos a tener un déficit por no llegar a la meta, y también ese excedente anual que daba de ingresos no va a llegar a las arcas del Estado, y eso le va a causar un problema adicional. Si a eso sumamos, por ejemplo, la mayor cantidad de importación de derivados, hemos importado está más cerrada la refinería. A más de estamos comprando más combustibles de afuera, ¿no? Sí, estamos, por ejemplo, estamos ya llegando al consumo anual de cerca de 100 millones de barriles, de los cuales este año vamos a terminar importando más de 61 millones de barriles de derivados, que eso es un tremendo impacto para las finanzas del Estado. La refinería también ha coadyuvado a esto, por cuanto la oferta nacional no va a llegar a los 40 millones de barriles al año. El presidente de la República, y decíamos esto en una entrevista esta misma semana, ya le anunció al país que el 2015 va a ser harto difícil. Tomando en cuenta todas estas consideraciones, a pesar también de que estuve mirando antes de venir a la entrevista, estaba viendo en las redes sociales una información que la CEPAL, la Conferencia Económica para América Latina, ha dicho que aproximadamente el Ecuador va a crecer el próximo año en el 4.5%. ¿Usted cree que esto ocurre? No, ya hubo un reajuste. Entonces dice que vamos a crecer la CEPAL alrededor del 3.5%, pero no considera... Bajamos del 4.5 al 3.5. Sí, y entonces yo considero que estaremos bordeando, en el mejor de los casos, del 3%, que es una tasa bastante modesta, porque si nosotros consideramos el crecimiento poblacional, que es 1.96, entonces el crecimiento neto está alrededor del 1%, que con ese porcentaje de crecimiento el país no avanza a ningún lado. ¿El vaticinio de usted para el 2015 cuál es? Es que vamos a crecer alrededor del 3%, como le acabo de indicar. Los problemas del precio se mantendrán por lo menos para el primer semestre del siguiente año. Los ingresos bajarán, las recaudaciones del impuesto a la renta, del SRI, son bastante optimistas. No creo que lleguemos a los 15.300 millones. Estaremos tal vez en el mejor de los casos bordeando los 14.000 millones, incluyendo los efectos de la reforma que acaban de enviar, que es de la nueva ley orgánica para la incentivación de la producción, que está orientado más al extractivismo del sector minero. Siempre somos monoproductores y ahora monoextractivistas. Entonces, esa situación no le va a permitir, yo creo, que cambiar y lograr los objetivos que dice el gobierno con el cambio de la matriz productiva. Pues esta mañana hemos escuchado atentamente estos comentarios y el análisis económico del economista César Quintana, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias, economista, que ha venido esta mañana. Gracias, licenciado. Y nosotros continuamos, obviamente, con más información.